Pues bien, aquí estamos de nuevo en la buena mesa de hoy y nos acompaña Miguel. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bien. Gracias por venir. Olegario, sí, yo ya hice presente. Una terapia relax. Vale, y Sabino. Y bueno, y yo, que soy Ana Fuentes. Entonces, este tiempo de radio y esta tertulia vamos a dedicarla a lo que se denominó el Movimiento Jesús, movimiento que fue una revolución en los años 1960, en California, entre los hippies, que por centenares vinieron a la fe de Jesús, del cristianismo. Se calcula que entre 30.000 y 3 millones se unieron a este movimiento, que introdujeron novedades dentro de la fe del cristianismo protestante o evangélico, y que vamos a tratar de descubrir. De todas maneras, os comento que el Movimiento Jesús fue una revolución juvenil cristiana contracultural que surgió en los Estados Unidos a final de la década de los 60, principios de los 70. Este cambio en el panorama religioso estadounidense coincidió con un periodo de agitación social en la juventud de esas 2 décadas, un tiempo de protestas, incertidumbre, rebeldía contra las normas sociales establecidas. Durante esta era, muchos jóvenes experimentaban con drogas psicodélicas y buscaban expandir su conciencia a través de la experimentación con el misticismo oriental y religiones ocultas. En su oposición ideológica a las instituciones sociales actuales, incluida la Iglesia cristiana, buscaron diversos métodos de protesta. Fueron etiquetados también como hijos de las flores, debido a que llevaban flores y distribuían adornos con motivos florales para representar los ideales de paz, alegría, amor y pertenencia universal. Tanto hombres como mujeres dejaban crecer su cabello y escuchaban música rock. En su búsqueda de la felicidad y una utopía cultural, muchos de estos jóvenes llegaron a la fe en Jesucristo, dando origen al Movimiento de Jesús, también conocido como Revolución de Jesús. Debido a que muchos de estos conversos habían sido drogadictos y personas sin hogar, a menudo se les llamaba también los fanáticos de Jesús. Sin embargo, no todos los que se unieron a este movimiento de Jesús fueron drogadictos y hippies. Muchos jóvenes también abandonaron las iglesias cristianas convencionales en busca de experiencias espirituales más satisfactorias en medio de la emoción y transformación de este nuevo movimiento de la renovación cristiana. Aunque el crecimiento del Movimiento de Jesús fue desorganizado y diverso, con muchos subgrupos dispersos, los participantes en el avivamiento espiritual compartían características comunes. Quizá lo más evidente fue el intenso fervor evangelístico del movimiento y el énfasis en la experiencia y la emoción por encima de la doctrina. En protesta por la música religiosa tradicional, la música del Movimiento Jesús era completamente rock and roll. Un legado directo del movimiento fue la industria de la música cristiana contemporánea, que explotó en las siguientes décadas. En su apogeo se estimó que el número de adeptos al movimiento oscilaba entre 30.000 y 3 millones de personas. Muchos de los primeros fundadores, Ted Wilson y Lori Frisbee, y Chuck Smith, Larry Norman, provenían del sur de California. Y lo que ocurría o fue llamativo es que por cientos iban a las playas de California y se bautizaban, pues eso, por cientos, ¿no? Por decenas, por cientos. Y otros resultados del Movimiento Jesús que reflejaron la influencia de la contracultura secular más amplia fueron los eventos como los bautismos en la playa y los conciertos de Jesús al aire libre.
Eventualmente, a finales de la década de 1980, el movimiento Jesús se desintegró en dos direcciones. Una parte se volvió cada vez más sectaria y ajena tanto a la comunidad cristiana como a la sociedad en general, y la otra fue absorbida o reabsorbida por grupos cristianos como Calvary Chapel. Con la mayoría de los movimientos, como la mayoría de los movimientos de avivamiento, el movimiento de Jesús duró relativamente poco, pero dejó su huella en la historia cristiana, revitalizando una parte del cuerpo de Cristo a través de su música, estilo de adoración informal y su atractivo para los jóvenes. Adelante, intervenciones. Bueno, creo que, Calvary Chapel o Capilla Calvario es una iglesia evangélica cristiana muy dinámica. Es de filosofía, digamos, carismática, pero es un movimiento cristiano que a mí me impactó mucho. Me impactó mucho porque, aunque yo fui convertido joven con 19, 20 años, ya Calvary Chapel en aquellos tiempos pues ya existía. Y lo que pasó con Calvary Chapel, que a nosotros, digamos que en España nos afectó indirectamente, es que ellos cambiaron, número uno, la música, la alabanza, la adoración. Capilla Calvario, como se habló ahora aquí, Ana, empezaron también a introducir guitarras, baterías, y en las reuniones que hacían en las casas había una predicación y componían canciones en base a esa predicación, y se levantaron como 3 o 4 grupos que tocaban en diferentes sitios. Uno de ellos fue el famoso Love Song, y fue un movimiento que cambió toda la adoración, y de ahí nació cintas como Maranatha Music, que era Maranatha 1, Quiero alabarte, Maranatha Music 2, luego más cintas y más canciones, y ya pusieron un estudio para poder grabar, y eso pues digamos que se extendió todo por el mundo cristiano. Y otra cosa que admiro de Capilla Calvario fue que fueron muchos de esta gente, hombres con problemas con drogas y mujeres, se convirtieron en líderes y pastores, y uno de esos es de la famosa película Movimiento Jesús o Moving Jesus, que está en las plataformas, que cuenta la historia Greg Laurie, que Greg Laurie es pastor de la iglesia Harvest Cosecha allá en California, una iglesia muy grande. Pero una de las cosas que yo resalto de Capilla Calvario es su enseñanza bíblica. Ellos enseñan por reglas, enseñan expositivamente, libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso. Tienen mucho énfasis en eso, de tal manera que luego ya levantaron, digamos, no sé cómo es, una escuela bíblica donde enseñan doctrinas esenciales o principios de cómo vivir la vida cristiana. Y bueno, a partir de ahí ellos se fueron compartiendo el evangelio. También eso me gustó mucho porque fueron muy evangelistas, y bueno, se expandieron por muchas partes del mundo, Latinoamérica, en España. Aquí en España, pues concretamente creo que hay una iglesia en Mallorca de habla inglesa, y creo que hay una iglesia que se llama Raíces en Madrid, que es de Capilla Calvario. Entonces, y bueno, en Alemania yo tuve la oportunidad de estar en una de sus escuelas, en una conferencia con otro movimiento que nos dejaron la escuela, y bueno, para mí fue una bendición. Capilla Calvario. Y era donde iba a ir Josué, ¿no? Sí, mi hijo Josué iba a estudiar a York, a la escuela bíblica de Capilla Calvario, Calvary Chapel en el Reino Unido. Sí. Sí. Hombre, yo no conocía mucho del movimiento, pero lo que sí, por lo que he leído, creo que este movimiento repercutió mucho, yo diría, en muchas iglesias evangélicas, no solamente en los Estados Unidos, sino que el movimiento llegó a todas partes del mundo, ¿no? Sí. Quizás se diluyó después en sus grupos, estás diciendo,
y sus repercusiones han sido más de lo que quizás pensamos, sobre todo también en la música, ¿no? Su forma de hacer música, ¿no? Y cómo cambió también, como ha leído Ana, el panorama religioso de muchas iglesias en los Estados Unidos, ¿no? Quizás yo, por lo que he visto, como que teológicamente o doctrinalmente no estaban tan fuertes al principio. Al principio no. Como después. Es lo que más Sí, sí. o menos la conclusión que yo he sacado, ¿no? Sí, sí, sí. Pero que cambió el panorama de las iglesias evangélicas en los Estados Unidos, sí. Fue un cambio brutal. Y eso se refleja bien en la película, porque refleja eso, ¿no? Como una pequeñita iglesia muy tradicional, con personas ya mayores, pequeñita y tal, y cómo van llegando estos jóvenes, tipo hippies, descalzos, pelo largo, sin... ya sabes, sin mucha higiene o tal, incluso colocados, o sea, venían puestos de todo. Y claro, cómo la iglesia reaccionó a eso, que no chocaban, no les gustaba. Fueron, digamos, había un rechazo claro. Hubo gente que marchó de la iglesia. Y bueno, mucha gente, bueno, eran poquitos, y de los pocos marcharon más de la mitad. Pero ¿qué pasa? Que la iglesia se llenó de jóvenes y hubo una explosión. Obviamente, como siempre, ¿no? En estos movimientos hay de todo. Pero lo que podemos sacar es que quedó un gran legado. Aparte de todas las cosas que podamos decir que no fueron positivas y que, en fin, podemos ver cosas que nos llaman la atención, ¿no? Como pueden llegar a un culto a lo mejor colocados. ¿Qué haríamos nosotros, no? Sí. Pero el legado fue bueno. Podemos decir que sacamos algo positivo de eso, que el Señor los usó no solo para cambiar la música, la adoración y tal, sino que eso, hay muchas iglesias, un nuevo estilo, quitando prejuicios, porque muchas veces los cristianos, sobre todo en aquella época, pues se fijaban mucho en lo exterior, ¿no? En que era el tiempo que iban todos con corbata, bien vestidos, bien peinaditos, tal. Entonces era como contracultura, lo que llaman, era como una contracultura. Y era la idea de que fijarnos más en el interior y en la necesidad de las personas y no tanto en el exterior. Sí, dice, aquí por ejemplo, dice el impacto y legado. La música cristiana contemporánea dio origen a lo que hoy conocemos como música cristiana moderna. Larry Norman, Keith Green, sí, y bandas como Love Song. Metieron guitarras y baterías. Claro, sí. El estilo de la iglesia popularizó un estilo de culto más informal. Sí. O sea, eso de no ir vestido de domingo, sino ropa casual, se sentaban en el suelo, se había que sentarse. Y luego la enseñanza bíblica expositiva. A mí eso me parece muy importante. Es que fue brutal, el cambio fue brutal. Y luego dice, de este movimiento nacieron redes globales de iglesias como Calvary Chapel y Vineyard USA. Sí, la Vineyard. Y luego el símbolo On Way, que era apuntar con el dedo hacia el cielo. Sí. Que significaba Jesús es el único camino. Que por cierto... Sí. Se sigue usando. Que se sigue usando, que por cierto, sí. creo que Billy Graham se inspiró en eso, porque una vez que pasaba con su esposa en coche, varios le enseñó, y creo sí. que Billy Graham se inspiró en una enseñanza evangelística para compartir a las multitudes en base a eso, en eso. Sí, bueno, muchos yo los he visto, deportistas cristianos o tal, que ponen Greg Laurie dice: creo que todo se reduce a esto. Si quieres un avivamiento, haz cosas que se parezcan a un avivamiento. Deja de esperar una experiencia emocional. Simplemente sal y haz lo que Jesús y Dios te ha llamado a hacer. Solo Dios puede enviar un avivamiento, pero solo yo puedo predicar el Evangelio. Dios ha elegido llegar a la gente a través de la gente.
pero hay algo rejuvenecedor y refrescante en compartir tu fe. Sí. O sea, si quieres un avivamiento, trabájatelo. Sí. Greg Laurie hace eso es como la inspiración. Que cuando te llegue, que te pille trabajando, ¿no? Exactamente. Sí. Sí. Él todos los años hace una campaña evangelística en un estadio con miles y miles de personas por ahí, por California, y Greg Laurie ya. Y él siempre ha trabajado mucho con Billy Graham, con la asociación Billy Graham, y tiene muchas cosas de misiones y de ayudar a otros sitios y otros países en ese sentido. En 1990 fundó las Cruzadas de la Cosecha. Sí. Una serie de eventos evangelísticos a gran escala diseñados para presentar el Evangelio a amplias audiencias en estados y arenas en todo Estados Unidos y más allá. Exactamente. Se han celebrado 120 Cruzadas de la Cosecha con más de 11 millones de personas de asistencia total, incluido el evento de 2016 en el Dallas Cowboy Stadium, que sigue siendo una de las representaciones del Evangelio más grande en la historia de los Estados Unidos. Su presencia en los medios se extiende a la presentación de Un Nuevo Comienzo, un programa de radio de difusión nacional que se transmite en más de 1.200 estaciones de todo el mundo. También presenta Harvest más Greg Laurie, un programa de televisión semanal que se emite en importantes cadenas como Fox Business, Newsman, en fin. Laurie también es un invitado frecuente en programas de noticias nacionales. Dirige el Fondo de Ayuda para la Cosecha, una iniciativa humanitaria que brinda ayuda material y apoyo espiritual a las comunidades afectadas por crisis, en nombre de Jesús. Sí. En los últimos años, el fondo ha apoyado a miles de personas afectadas por incendios forestales en Maui, en Los Ángeles, en La Llana. Además de su labor pastoral y mediática, Laurie ha desempeñado diversos cargos de liderazgo a nivel nacional. Bueno, estuvo en el Día Nacional de la Oración, y en fin, todo esto. Tiene más de 70 libros. Y luego tiene guionista de varias películas. Sí, por ejemplo, sé que tiene varias, porque es que esta de Movimiento Jesús, él la quiso hacer para dar testimonio. Pero creo que, no estoy muy seguro de ello, pero hay una película, no sé si recordáis, no recuerdo el título, de una chica, la historia de una chica que un tiburón la ataca y le arranca un brazo. ¿Cómo es? Algo... Soul Surfer. Su filmografía incluye o sea, ¿Los voy? el The Next Chapter, o sea, el siguiente capítulo, Esperanza para Hurting Hearts, no sé qué es. Pone Hope for Hurting Hearts, de Steve McQueen, American Icon. La redención del icono americano, pues que yo en inglés no lo puedo. No te preocupes. No, bueno, lo que quiero decir es que este movimiento que empezó entre gente que tenemos que entender había dos mundos. Una era Chuck Smith y alguno con su iglesia, gente que era de seminario, gente que era de traje, de corbata, que iban a la iglesia, y de repente se encuentra que su hija se encuentra con un hippie. Este hippie predica a Cristo, y con esta gente se van a buscar los hippies y empiezan a venir gente de la calle, hippies, a la iglesia. Venían con hasta arriba del LSD y de marihuana. Imagínate eso en esa cultura de iglesia. Y ahí empezaron a hablar de Cristo, esta gente fue cambiando, y la gente en una iglesia pequeña pues no lo veía. Entonces fue un choque cultural en aquellos tiempos, ¿no? Las figuras claves fueron precisamente Chuck Smith, pastor de la pequeña iglesia de Calvary Chapel en Costa Mesa, California. Sí, Costa Mesa. Que les abrió la puerta. Sí. Luego Lonnie Frisbee, un carismático evangelista hippie que fue la chispa espiritual. Ese fue la chispa de muchos de los primeros avivamientos en Calvary Chapel. Sí. Y luego en el movimiento Vineyard. Tal. Luego Greg Laurie y luego Arthur Blessitt. Era uno que andaba por ahí con una cruz, andaba predicando con una cruz. Ese que lo estaba confundiendo con Larry Norman. ¿Cómo es? Arthur Blessitt. Ese hubo una movida terrible aquí en Madrid, porque él vino a Madrid en los años 70. Y que, bueno, si lo busquéis en internet lo veis. La Policía Nacional y todo. Porque era un hombre que iba con una cruz a cuestas por todo el mundo. Imagínate, entró en España,
creo, pues en los años 70, a mediados. Si lo busquéis por internet, igual se puede ver. Y hubo una movida terrible. Se ha muerto ya el hombre. Sí, pero no sé si habla algo de lo de Madrid. Y la Policía Nacional y todo. El papel, sí, del pastor también, como Chuck Smith. Es muy, muy determinante, porque lo que se le pasaría a ese hombre por la cabeza ni se sabe. Pues imagínate a los feligreses. Pero no, él resistió y mira, al final decidió continuar adelante, porque si la película te da... Este es el de la cruz. Sí, ese es el de la cruz. Mira a ver si dice algo de Madrid, sí. Pero ese Chuck Smith fue un padre para esta gente. Claro. Fue una bendición para esta gente. Murió a los 84 años. Fíjate si fue una bendición que él se encontró con estos chavales que formaron como 4 o 5 grupos de música y él pensaba, ¿cómo hago yo con estos para que toda esta gente empiece a tocar? Y creó un estudio de grabación, y ahí fue cuando nació todo esto de Praise of Lord, Maranatha Music y todo eso. Entonces, lo que quiero decir es cómo el Señor, en medio de una situación donde aparentemente todo era muy espiritual, empezó a venir gente que estaba como muy mal, y empezó todo a funcionar y a trabajar, y bueno, pero lo que dice Miguel, no, gracias a que el pastor digamos les dio cancha, porque si hubiera cerrado la puerta, pues igual, pero él de todas formas hablamos del impacto. Fijaros un detalle: en la revista Time, el 8 de abril de 1966, en la portada tenía la pregunta: ¿Dios ha muerto? 5 años después, el 21 de junio del 71, la portada decía: The Jesus Revolution, un despertar espiritual. Jesús está vivo y coleando y vive en radiante fervor espiritual de un número crecido de jóvenes estadounidenses. Si hay algo que los identifica claramente, es su fe absoluta en un Jesucristo asombroso y sobrenatural. No solo un hombre maravilloso que vivió hace 2000 años, sino un Dios vivo. Sí. O sea, fíjate hasta qué punto cambian 5 años el concepto en el Times, vamos. Sí, fue, ya te digo que fue muy revolucionario, y yo, bueno, entro en algunas de las páginas web de Capilla Calvario, porque tienen cosas en español. Las grandes iglesias tienen Capilla Calvario en español, creo que no sé si en Costa Mesa y en Oxford y tal, tienen muchas cosas en español. Y claro, tú vas a sus enseñanzas y tienen el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Mateo, Hechos, y todo es muy expositivo. Podemos estar más o menos de acuerdo en todo, pero es esa manera de ayudar y de enseñar a la gente, a la iglesia, y enseguida trabajan con líderes y levantan hombres y mujeres, gente que se va a campo misionero, y luego también hay gente que tiene iglesias que tienen ministerios para ir a diferentes partes de Hispanoamérica, a sitios con problemas de médicos y de cosas para estar ayudando, Sí, a mí me sorprende el impacto que ha tenido este movimiento, incluso que aquí en España, claro, yo pienso, no sé, seguro que las repercusiones del movimiento ¿cómo se llama? En esta misión de decisión, además de la música, en los centros de rehabilitación. Yo creo que el movimiento ha llegado más lejos de lo que creemos. Sí. El modelo se ha copiado incluso de manera inconsciente, ¿no? Porque fue una verdadera revolución, un movimiento de avivamiento que llegó muy lejos. Y ahí llegó a España. Claro. Y de hecho, nuestros cultos ahora son un reflejo de ese cambio. Gente como David Wilkerson, gente como David Wilkerson de La Cruz y la Puñal, y toda esa gente de Nueva York, todos tuvieron cierta influencia. Con la cruz a cuestas. Sí. Varios cientos de personas se congregaron en la Plaza Mayor para escuchar a Arthur Blessitt, el norteamericano que, con una cruz a cuestas, ha recorrido casi 20.000 kilómetros por el mundo predicando el amor cristiano según su punto de vista. A los pocos minutos, la policía armada disolvió la concentración, aunque la gente permaneció bajo los soportales observando cómo era detenido el predicador. Diario ABC, Madrid, 12 del 11 del 72. Que todavía estaba Franco. Sí, todavía estaba Franco, sí. Toda esa gente, bueno. Sí, que yo me acuerdo de muchísima gente. Yo me acuerdo de eso, sí. Bueno, te dice que se estima que Calvary Chapel cuenta con de 1.500 a 1.800 iglesias asociadas o afiliadas. Sí. Y aunque no hay un censo oficial,
Actualmente de los miembros hay iglesias muy grandes, lo que llamamos mega iglesias, con más de 2.000 asistentes semanales. La iglesia madre es Calvary Chapel Costa Mesa en California, que ha tenido asistencias muy altas históricamente. Y se caracteriza por ser una asociación de iglesias independientes, más que de una denominación jerárquica tradicional, y que están enfocadas, bueno, lógicamente en la enseñanza de la Biblia. Y en cuanto a la película, que también sería interesante recomendar y que nuestros oyentes lo pudieran ver, está interpretada por el Jonathan Roumie, que fue también el mismo que interpreta a Jesús en la serie Chosen. Sí, que hace de Larry. Sí. Entonces él dice que aunque es una historia de fe, también puede ser disfrutada por cualquiera, porque dice es una historia de amor, de gracia, de perdón y de la necesidad de la comunidad y la familia. Entonces, bueno, animamos a nuestros oyentes a si pueden ver la película de la que hablamos, Movimiento Jesús o Revolution Jesus. Y yo creo que, no sé si queréis algo más, pero vamos a ir acabando. Bueno, nada, simplemente decir que Capilla Calvario, bueno, lo único que quiero decir es que Dios usa a diferentes personas para hacer lo que tenga que hacer en la vida de los países o de las personas. Y hemos visto que cómo estos hippies drogadictos, y tenemos que darnos cuenta también el contexto histórico de que estaban metidos en una guerra que era la guerra Vietnam. O sea, lo que estaba pasando allí culturalmente era muy fuerte, y de repente se levantan hombres y mujeres ahí a predicar a Cristo y se forma este movimiento que cambió toda la historia, ¿no? Entonces, para mí es muy edificante. Tengo un amigo que él era cantante de Capilla Calvario en Albuquerque, en Nuevo México. Él es de padres descendientes de aquí, de Asturias, por aquí, por Infiesto, y de madre de mexicana, Chihuahua. Y él tiene una voz tremenda, amigo de mi hijo, y tengo un CD de él en español. Tenemos que traerlo. Tenemos que traerlo, es que tengo que buscarlo. Y esta iglesia de Albuquerque era tan grande que tenían 3 grupos de alabanza que se turnaban. Y bueno, ha sido fantástico. Y una cosa que aprendí de él es que esta gente de Calvary Chapel no solamente es la Biblia y la oración, sino que también trabajan con cosas culturales para ayudar y animar en los seminarios, como el arte, la pintura, todo ese tipo de cosas donde los jóvenes se mueven, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo su crecimiento tan grande y tan fuerte, que explosivo. A mí lo que me sorprende mucho es como el Señor se acordó del pueblo de Israel, de esta generación que se daba por perdida. Cómo el Evangelio llegó y cambió tantas vidas, y que eso luego sucedió en España, pensando un poco en el tema de los centros de rehabilitación. Toda esa generación perdida no fue tan perdida, y cuántos encontraron a Cristo, ¿no? Y bueno, a mí eso me emociona, ¿no? Dice, la pasión y el llamado de Greg en la vida es llegar a personas inesperadas, en lugares inesperados, con un mensaje inesperado del Evangelio de Jesucristo. Y es un hombre pues a escuchar, el que sepa inglés y tal, porque también tuvo una prueba complicada. Se le falleció el hijo con 30 años o así. O sea que tiene 2 hijos y 4 nietos. 4 nietos. Y uno de sus hijos en un accidente de tráfico. En un accidente de tráfico se mató. Entonces quiero decir que quiero decir esta anécdota o este punto de vista, porque pensamos que ha sido un hombre triunfador o lo que fuese, pero detrás de él hay una historia de crudeza, de dureza, una historia de lucha de fe, de desánimo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno. Hay un dato curioso. Viniendo del movimiento hippie, que todos sabemos lo que representaba,
lleva más de 52 años casado con su mujer. Sí. Pues eso, que Dios no hace excepción de personas y para Él eran todos importantes y siguen siendo todos importantes. Bueno, pues ya nada, nos despedimos. Gracias a todos por estar aquí con nosotros, acompañarnos, y os esperamos. Falta la reflexión, así que sigue con nosotros. Hasta pronto. Hemos estado hablando acerca de la Revolución por Jesús, o Jesús Revolución, que fue un movimiento acerca de los años 60 y principios de los 70. Fue un hecho histórico donde muchos jóvenes en aquel contexto hippie vinieron a Cristo. Y era interesante que muchos iban en busca de experiencias que buscaban darle sentido a sus vidas. Eran tiempos de la contracultura, eran jóvenes, por decirlo de alguna manera, rebeldes y descontentos con lo que viven en sus vidas y en su sociedad. En aquellos tiempos eran tiempos de música y de experimentar con las drogas. Querían un cambio total en sus vidas, querían algo revolucionario para sus vidas. Lo que tenía no les llenaba, no veían propósito en sus vidas. Bueno, yo sigo pensando hoy que cada persona vamos en busca de algo que ni sabemos muchas veces lo que es, ni sabemos lo que estamos buscando. Lo que queremos es que haya una revolución en nuestras vidas, algo que impacte nuestras vidas, que dejen de ser, en algunos casos, vidas vacías, vidas sin propósitos, y buscamos en cualquier sitio. En esos años, al final de los años 60, principio de los años 70, algo revolucionario vino a la vida de miles de jóvenes, y no solo de jóvenes, sino de las iglesias que estaban apagadas espiritualmente, que hubo una revolución en la vida de las personas. Y Jesús se conoció como Revolución de Jesús, incluso salió en las portadas de periódicos y de la revista Time en aquellos tiempos. Nosotros queremos esa revolución también en nuestras vidas. Queremos que cuando nos levantemos por las mañanas haya un propósito por lo cual me levanto, que sean vidas diferentes a lo que muchas veces estamos viviendo. Y esa revolución en aquellos años vino por una persona que era Jesucristo. Y fue algo que impactó a la sociedad. ¿Por qué? Porque el mensaje de Jesús fue muy diferente a lo que en aquellos tiempos se veía, y hoy en día sigue siendo igual. Jesús tenía unas palabras revolucionarias. Él habló sobre el perdón y el juicio. Es más, dijo: aquel de ustedes que estén sin pecado, que arroje la primera piedra. Quiere decir, si hay alguien que esté libre de poder ser acusado, que acuse a otros. Y claro, eso es un poco impactante. Habló sobre el servicio. El que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes. Eso fueron palabras revolucionarias, porque la gente busca ser el primero, el tener el poder. Y Jesús dijo que el que quiera ser grande, que venga a servir. Dijo algo impactante que a mí sí me llamó mucho la atención. Ojalá hubiera esto en el mundo, en muchas naciones. Dijo, mejor dicho: amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian y bendecid a los que maldicen. Esto es revolucionario. Es más, le dijo a sus seguidores: un mandamiento nuevo os doy. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, así como yo os he amado. Estas son palabras revolucionarias. Dijo algo acerca de la libertad. La verdad os hará libres. Jesús dijo muchas veces: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dijo algo importante también sobre cómo él se sentía con las personas que le hicieron daño. Allí en la cruz dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y podríamos sacar muchas más frases de Jesucristo acerca de las relaciones, acerca de la vida, acerca del comportamiento. Palabras revolucionarias que hoy en día en muchos sitios ni existe. E incluso vamos a ir más allá entre los que nos llamamos cristianos.
Pero nosotros podemos ser personas que han sido revolucionadas por Cristo e incluso podemos llegar a revolucionar a otras personas. Hay algo que me llamó la atención mucho acerca de Jesús, que fue lo que dije antes, pero lo quiero repetir. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es interesante que uno puede buscar revolucionar su mente, su corazón, su alma, sus pensamientos en cualquier sitio. Religión, drogas, política, sexo, lo que tú quieras. Pero el único que dijo las 3 cosas más importantes que pueden revolucionar la vida de una persona, Jesús dijo: yo soy. La palabra yo soy indica que él es el único. Dice: yo soy el camino, quiere decir por donde tú puedes caminar. Dice: yo soy la verdad, lo que es auténtico. Y dice: y yo soy la vida. Y dice: y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué es eso? ¿Qué significa de esto de nadie viene al Padre si no es por mí? Bueno, lo que Jesucristo está diciendo, que la única manera de venir al Padre delante de Dios es confiar y creer lo que Él hizo en la cruz, cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es creer que Jesucristo murió por mis pecados en la cruz y resucitó al tercer día, que Él derramó su sangre por mí. Y allí en la cruz, en el Calvario, Él hizo la entrada a Dios, la entrada a la puerta, a la entrada a la que puede revolucionar tu vida. Simplemente ahí donde tú estás, decir: sí, Señor, yo creo que tú eres mi Salvador. Y creo lo que tú dices en Juan 14, verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí mismo donde tú estás, tú lo puedes hacer. Creer que Él es el camino, la verdad y la vida. Gracias por escucharnos y que el Señor te bendiga.